proactiva, innovadora y humana. Por medio de mi profesión, hemos decidido honrar a los grandes profesionales que tiene Costa Rica en áreas como salud, educación, arte, música y cultura. Mi profesión. Hoy en Mi Profesión vamos hasta Cartago. Les presentamos una entrevista muy especial con José Francisco Dittel Jiménez, doctor cirujano maxilofacial y odontólogo. Yo soy cirujano maxilofacial de profesión. Realmente soy odontólogo y médico dedicado a la práctica exclusiva de la cirugía maxilofacial. Tengo que contarles que vengo de una familia muy interesante de odontólogos. Mi papá era un muchacho súper humilde en su adolescencia y tuvo la oportunidad de ir con una beca a la Marina, Colombia, a sus 17, 18 años. De regreso al país, el presidente Trejos le ayuda para irse en una nueva beca a la policía militar a los Estados Unidos. Y eso pues marca su vida, sus primeros años profesionales, porque regresa siendo un militar de carrera, que aquí no existían, pero entonces siendo una persona importante, el comandante de la Guardia Presidencial, de Cartago, del Comando Sur, fue capitán de puerto en Limón porque tenía las dos formaciones y comandante. Y unos años más tarde decide, él en la Marina estudió también contabilidad, entonces cuando estos puestos políticos se deben quitar, ¿verdad? Porque son gente de confianza, tiene que ser un agente de confianza del nuevo presidente. Entonces, en un cambio de gobierno, él se va y empieza a trabajar en el banco. Entonces, es cajero del banco por muchos más años. Siempre con la inquietud de entrar a la universidad, de estudiar medicina o odontología. Así es que apenas se organiza para eso, ya nosotros estábamos chiquitos, toma la decisión de entrar a la universidad. Dice que fue terrible porque pasó de las teorías atómicas, cambiaron completamente, ¿verdad? De la teoría básica de Bohr de los electrones rodando a la teoría de la electrónica cuántica. Eso hizo un mundo en su vida. Sin embargo, él se pudo adaptar a ese sistema de la mejor forma y se graduó con los mejores estándares. Lo hicieron profesor de la Facultad de Odontología desde que era un estudiante como de segundo año. Entonces, viví en un ambiente de profesor, de estudiante, de odontología y de un hombre exitoso en todos los campos de su vida. Entonces, tanto mis hermanos como yo, nos fue muy fácil seguir el modelo de mi papá, porque aunque es un estándar muy alto, teníamos éxito en su profesión, amor a la profesión, un cambio en el estilo de vida, muchas cosas que nos marcaron. Mi mamá, por otro lado, maestra de una vocación impresionante. Yo soy zurdo y le di la peor vida porque pues era muy torpe para escribir, porque los zurdos arrastran la mano, no porque yo no tuviera habilidad, pero sino porque ensuciaba el cuaderno y los cuadernos tenían que ser impecables, así es que nos daban la medianoche haciendo las tareas mías porque ella me obligaba a que la página estuviera limpia. Entonces ya lloraba y me caía una gota y tomé una hoja nueva.
Y eso posiblemente hizo que el ambiente de mi casa nos formara para estudiar o para tomar decisiones hacia el estudio. El ambiente de mi casa nos hizo muy fácil estudiar porque teníamos dos papás empunchadísimos, apuntadísimos. Ya les dije que mi mamá me traía cortito con las tareas. Yo fui un niño terrible, que no tenía quien me cuidara. Mis papás eran muy humildes, muy pobres. Entonces mi mamá logró que en la escuela me recibieran, aunque no estuviera con edad, al kinder, con la idea de que ahí estuviera 2 o 3 años, porque no había materno, no había prepa, no había nada de eso. Entonces, de verdad, de 4 años cumplidos voy al kinder y me jalaba unas tortas terribles. Entonces la maestra del kinder, que me quería montones, para no hacer un problema, habló con la maestra, una de las maestras de primer grado, y esa maestra me llevaba a esa hora a su clase. Resulta que al final del primer año ya sabía leer y escribir, entonces me iba a portar peor, ¿verdad? Entonces esa maestra toma la decisión de volverse a quedar con primer grado y ser mi maestra. Entonces ahí me gané 2 años de ventaja, que fue muy importante. Durante todo ese paso por la escuela siempre quise ser médico, quería ser geriatra, pero a veces pensaba que me encantaba la profesión de odontólogo de mi papá. Así es que estaba ahí entre las dos pasiones. Entré a la universidad y después del primer año decidí que iba a estudiar odontología y me gradué de odontólogo con la espinita de ser médico. De estudiante de odontología fui definiendo mis habilidades y me di cuenta que tenía una buena destreza para la parte cosmética, por ejemplo, para preparar coronas, para hacer cosas de esas, pero además tenía una destreza quirúrgica importante. Nunca he sido un súper estudiante, pero sí un buen alumno, que es diferente. No soy un verde, pero he estudiado muchísimo en la vida porque mi vida ha hecho eso. Entonces, desde segundo año, en lugar de hacer 15 extracciones en un curso de exodoncia y cirugía, hacía 200, 175. Entonces, 4 cursos de exodoncia y cirugía, yo había hecho una cantidad de extracciones impresionante. El doctor del Valle, que en paz descanse, que fue mentor de mi papá, incluso, unas vacaciones me ofreció un Santa Polonia, como ayer, en la reunión de Santa Polonia me ofreció, mira Francisco, y si vos querés ir al hospital a hacer extracciones, de ahí te invito. Entonces, de verdad, el lunes fui a hacer extracciones en mis vacaciones y el martes y el miércoles me dijo, mira, si querés ir a sala de operaciones, el jueves tenemos niños de extracciones múltiples. Entonces, imagínense la emoción con 16 o 17 años de ir a hacer extracciones a un quirófano. Hice 40 extracciones ese día, una cosa bestial pero fantástica. Niños con caries rampante y 2 indígenas, todos los dientes se los extraje. Le hice la reconstrucción de sus encías y tuve la experiencia de lavarme 2 veces, del comportamiento de sala de operaciones, de que mucha gente me conociera. Ya mi papá había estado en el hospital, entonces, y es un hombre súper conocido en Cartago y en muchos lugares de este país. Entonces, yo era el hijo de Pacho Dittel y eso también me abría puertas. Llego a mi 5º año y en lugar de hacer un énfasis en cirugía, hago un énfasis en prostodoncia. Porque como eso me gustaba, y como algunos de mis amigos iban a hacer prosto, yo dije, voy a hacer un énfasis en prostodoncia, voy a ir a hablar con los cirujanos para que me dejen ir a hacer cordales. Entonces, de verdad, las tardes libres, que eran 2 en 5º y en 6º año, yo iba al servicio de cirugía y decía, doctor, es que tengo este paciente para sacarle las cordales. Y dice, no, le vas a sacar una. Doc, pero sacale una. Bueno, la próxima semana venía con otro, doc, vea, es que tiene 2 cordales. Y si el otro lo voy a tener que traer en 15 días, déjeme hacerle las 2. Si usted sabe que yo, presentaba caso, como si estuviera en el énfasis de cirugía. Y empecé a hacer 2 cordales, 3 cordales, 4 cordales. Empecé a operar
novias de mis compañeros, los compañeros de más abajo, los compañeros de más arriba, las estudiantes de asistente dental. Le saqué las cordales a media facultad de odontología. Y eso todavía me inclinaba más a hacer esto. Antes de graduarme, en el 6º año, uno de los cirujanos me invita, que tiene un caso privado, que tiene un trauma. El trauma me volvió loco desde ese día. Un paciente corneado de un toro, que el toro entró por su paladar y se alojó en la porción posterior del maxilar, entonces tenía una fractura de Lefort. Y un concepto completamente diferente al que yo aprendí luego, porque era una Costa Rica donde no había placas y tornillos, donde había alambres, donde había otras cosas. Sin embargo, reconstruimos aquel maxilar, yo le ayudé al doctor un 11 de abril, por cierto. No se me puede olvidar, es que son fechas que me marcaron para siempre. Mi primera ida a sala fue creo que un 10 o un 11 de febrero y mi primera ida a una cirugía de trauma en privado, digamos, fue un 11 de abril. Resulta que, bueno, me encanto de eso y quiero ser cirujano maxilofacial a partir de ese momento. Ya las cosas empiezan a darte vueltas en la cabeza y vos empezás a decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y cómo lo voy a hacer y dónde quiero ir, y quiero ir a Estados Unidos. Me voy al servicio social. Pongo una clínica porque necesitaba ganar dinero, porque me quería ir a estudiar. Y mientras trabajo en el servicio social, pues desarrollo mi pasión por los niños, porque entonces me hago muy afín a mis pacientes pediátricos. Soy rápido, entonces hacía toda la operatoria en una tarde, hacía las extracciones después hacía las aplicaciones de flúor y tenía unos números exagerados. Eso me permitió hacer otras cosas. Me gradué, me gané un premio de investigación por la tesis, porque fue una tesis muy innovadora. Mi compañero de tesis es el doctor Javier Quiroz, que también es un gran profesional. Hicimos una tesis muy interesante en prostodoncia, en materiales de restaurativa, y esa tesis nos ganó que nos invitaran a un congreso americano de odontología que se dio en Puerto Rico en el próximo año. Y esa experiencia también nos marcó. Ese profesor que vino a premiarme se hizo muy amigo mío y empezamos a hacer investigación, porque como yo estaba y ya ahora tenía un poco más de libertad porque tenía los números abarcados 2-3 meses adelante, entonces pues me reunía con él en San José, pedía permiso los viernes en la tarde, hicimos un proyecto de fluorosis. Vino el doctor Horowitz, que es el responsable de la clasificación de la fluorosis, y me calibró en fluorosis. Así es que ya estando en Puerto Rico en mi primera especialidad, porque eso no se los he contado, tengo otra especialidad, vine a hacer un proyecto Jacó y Tierra Blanca junto con la doctora María Teresa Sales del programa de fluoración de la sal y el doctor Tuto Elías, que fue mi mentor. Esas cosas fueron puliéndome, fueron dándome una forma que era diferente ya al de otra gente. Mi contacto con los puertorriqueños empezó ahí. Esas anécdotas y cosas de la vida me llaman de la región y me dicen, mira, va a venir un contingente del ejército americano a trabajar a la zona norte, a la zona de Upala, y vamos a ocupar a alguien que los acompañe durante 18 días en las partes de extracciones. Y la base va a ser en Upala, y si estás interesado, vos puedes ir porque no hay que cubrirte, etc. Entonces, si estás interesado, sí, claro, estoy interesado. Entonces me mandaron primero con chofer y asistentes. Resulta que mi chofer tenía a la esposa embarazada y ya me había ayudado a que yo hiciera la licencia del ministerio. Entonces, en algún momento me dice, doctor, me tengo que ir. De verdad, entonces ya yo me quedé con el carro del ministerio y mis asistentes, una época cuando estuvimos ahí en la zona central, pero cuando ya íbamos a ir a las zonas alejadas, me tocaba quedarme solo o irme solo con la gente del ejército. ¿Cuál es mi sorpresa? Que el ejército que viene es un hospital militar puertorriqueño de la reserva y un contingente que vino de Panamá. Pero fue muy interesante porque entonces helicópteros, convoys de carros militares, ir a los lugares, sacamos
gente con mordidas de serpiente, hicimos muchas otras cosas que no eran solo odontología. Yo hacía odontología, pero había medicina, desparasitaban los pacientes, qué sé yo, hacíamos control de glicemia y yo apuntadísimo porque me gustaba. Pero eso me puso en contacto con los puertorriqueños, con uno de mis mejores amigos en la vida, John Kennedy, con el doctor Román Franco, que en ese momento era el director del hospital militar, pero que después fue el decano de la Facultad de Medicina, fue el rector del recinto de ciencias médicas, y con ellos yo trabajé brazo a brazo. Mira, tenía 20 años y ya era dentista y ya estaba manejando un programa de epidemiología de la zona porque había brotes de dengue, de cólera. Entonces, pues eso me hizo más versátil. Yo pienso que eso me hizo más cerca de la medicina de lo que yo hubiera pensado. Me voy a estudiar a Puerto Rico, gano que me acepten. Cuando vamos a la presentación, logré una entrevista y me aceptaron al programa de GPR, que es Odontología General Avanzada. Un programa muy interesante con énfasis en pacientes médicamente comprometidos y en estética dental, era el minor. Y resulta que estando ahí me empiezo a conocer el servicio de maxilofacial, hago mi primera rotación de anestesia estando en el GPR, que iba 2 meses anestesia, y el primer día que llego al quirófano hay un Lefort 3. Y el doctor Carlos Villarreal, que para mí es uno de los mejores cirujanos maxilofaciales del planeta, era residente de, no sé, de 3er año, de 4º año. Entonces, Carlos estaba empezando la cirugía. Yo pensé que él era el neurocirujano porque estaba posicionando el paciente tenía una fractura frontal con el Lefort 3, una nasosmoidal, la fractura de mandíbula en 3 pedazos, era una locura. Posicionaron al paciente, lo entubaron por fibra óptica, cosas que yo aquí ni siquiera me las imaginaba. Le hicieron una traqueostomía, le rasuró la cabeza, porque en ese momento todavía rasurábamos las cabezas. Y entonces empieza la cirugía. Y yo estaba del lado de anestesia, pero, o sea, se me chorreaban las babas por la cortina. Entonces, de verdad, un abordaje transcraneal, la reconstrucción. Y yo dije, esto es lo que yo quiero para mí. O sea, no quiero otra cosa. De verdad, de ahí me salí, llamé a mis papás y les dije, vean, si saben contar, no cuenten conmigo en mucho tiempo, porque yo no creo que yo me vaya de aquí. Yo quiero estudiar cirugía y quiero tratar de entrar a este programa. Entonces, de verdad, durante ese año me acerqué al servicio de maxilofacial y les dije, ¿por qué no me dejan hacer las guardias mías con ustedes? Claro, me esclavizaron 1 año, pero no importa, me enseñaron miles. Entonces aprendí a suturar las caras, a hacer los expedientes, a hacer la parte médica, que ellos la hacían muy bien. Y durante ese año logro que me entrevisten. Fui a varias entrevistas, me apliqué a la Universidad de Indiana, apliqué a Houston, apliqué a varios lugares, pero ahí era donde yo quería entrar. Y en el match fue donde primero entré, entonces ahí me quise quedar. Tenía un inconveniente en Puerto Rico y era que no nos pagaban a los extranjeros. Entonces, para mantenerme hacía investigación con el doctor Elías. Teníamos programas de investigación y me pagaban una tontera, $300 al mes, pero me cubría la beca de la universidad. Entonces eso fue la forma de hacerlo. Así es que hago mi programa de maxilofacial de 4 años en un centro de trauma impresionante. Encantado, hice mis rotaciones de neurocirugía, medicina interna, fui feliz, amé eso. Y cuando estaba terminando, recibía la revista de cirugía plástica y reconstructiva en el servicio, y yo también ya me había incorporado y la recibía en mi casa y la leía, y siempre me salían anuncios de los programas de la Fundación AO, y entonces yo veía quiénes iban a ser los conferencistas. Entonces los conferencistas eran tipos que eran médicos y odontólogos, cirujanos maxilofaciales o neurocirujanos o otorrinos. Y yo decía, pucha, es que esto es, ¿verdad? Es donde yo quisiera llegar algún día. Y me empiezan a hacer la espina, empiezan a hacer el movimiento en Estados Unidos de hacer programas de cirugía maxilofacial que te graduaban también de médico en 6 años. Estaba empezando. Y estaba empezando
un número pequeñito de cirujanos maxilofaciales a hacerse médicos en Estados Unidos. Hoy somos menos del 20%, o sea, en América. Realmente somos muy pocos, pero en ese momento eran el 1%. Y ya yo me moría por ser médico. Me regreso al país, empiezo a trabajar, tengo la oportunidad de ir a trabajar al hospital de niños, al servicio de labio paladar hendido y cirugía craneofacial, y eso fue de muchísimo más crecimiento, y ya yo era afín a los niños. Entonces me gustó montones. Allá tuve un tutor, el doctor Julio Guzmán, que era del board de cirugía craneofacial en Estados Unidos, era un enamorado del labio paladar hendido, me enseñó a hacer labios, paladares, narices. Fui 10 veces a República Dominicana a operar niños a un campamento de labio paladar hendido. Entonces, claro, me gradué y ya tenía avidez de hacer eso. Y vine, aquí había la oportunidad y lo empecé a hacer. Y trabajé en el hospital de niños por 10 años. Durante esos 10 años, durante 5, simultáneamente trabajé en el Calderón Guardia. Entonces, trabajaba en el Calderón Guardia de las 7 a las 12, de la 1 a las 6 de la tarde en el hospital de niños. Tenía 3 días cirugía vespertina para poder hacer esos pacientes. Después cambié el miércoles por el viernes para poder ir todo el viernes a sala. Empecé a entrar a cirugía craneofacial y ya se forma un servicio de cirugía craneofacial más estable. Yo logro establecer el primer servicio de trauma maxilofacial pediátrico que hubo en el país, ¿verdad? Porque no había maxilofaciales ahí. Y eso posiblemente es lo que más extraño de la práctica institucional. Mis llamaditas en la noche, porque pues sí, a veces era muy macabro, un niño de 4 años con una herida de arma de fuego en la cara, por ejemplo, pero reconstruir ese bebé y verlo sano después y correr a saludarme, eso me llenaba. Ya me puse llorón. Pero sí, o sea, eso hizo una pasión diferente. La marca de la medicina, que la tenía ahí encima, había aprendido a entubar pacientes, a resucitar pacientes, tenía un curso de resucitación de trauma, o 2 o 3, no sé, cada año lo teníamos que hacer. Usé una rotación por neonatos, entonces claro, o sea, yo quería hacer eso. Entonces tan pronto pude, entré a la Facultad de Medicina aquí y empecé a estudiar con mucho sacrificio, con montones de sacrificio. Se junta mi segundo año de carrera con un divorcio muy complicado, porque la verdad es que yo estaba muy complicado. Y eso me retrasa un poquito en mis estudios. Me reincorporo a estudiar y tengo la suerte de conocer a mi esposa. Entonces, otra vez me cambió la vida, ¿verdad? Esas oportunidades especiales que Dios te da, solo ahí se quedan. Qué tirada conmigo. Entonces empezamos a ser compañeros de la escuela de medicina. Yo estaba a veces deprimido, a veces estresado, con poco dinero. Ella era una mamá de 2 chiquitos, y teníamos eso en común. Ya yo tenía 2 hijos. Entonces, un 2 de agosto me la encontré por ahí y decidimos ir al cine con los chiquitos, con los 4 en el carro mío. Entonces, de verdad, ella de este lado, yo de este lado, y los 4 en el centro. Y se empezaron a hacer amigos los chiquillos, y eso para nosotros era fantástico. 2 años más tarde me la robé, y 2 años más tarde me casé con ella, y cumplimos 15 años ahora en agosto. Tengo una hija de 14 años, que es la menor, pero tengo una de 24 años, que es la más grande. Ivania nació en Puerto Rico, es una niña síndrome de Down, que ocupó cirugía del corazón, pero es una sobreviviente, y esa también nos marcó a todos. Entonces, mi entorno familiar y profesional empieza a girar alrededor de esto. Yo me vuelvo estudiante. Los años de estudiante de medicina me supieron más ricos que ninguno, porque entonces ya ahora yo vivía con mi esposa, que también estudiaba medicina. Entre los dos, porque ella es una mujer fajadísima, atendíamos
una familia de 4 y después de 5 al final. Estudiábamos, pagábamos la universidad, nos las agenciábamos para que nos dieran crédito para no pagar el último mes y empezarlo a pagar en el segundo mes. No teníamos plata ya. Sin embargo, nos graduamos los dos de médicos, mucho con vocación. Y te puedo decir que al haberme graduado de médico me abrió los ojos como cirujano maxilofacial. No me hizo mejor cirujano, pero me hizo mejor profesional. Y me hizo ver los pacientes de forma integral y cosas que antes se me perdían de vista. Después de eso empieza pues entonces esta nueva etapa de mi vida, mucho más organizada. Si bien en los últimos años nace el concepto de iSmile y yo soy el director de iSmile, pues porque tengo la idea de hacer una clínica de especialidades odontológicas, esto comienza con mi papá. Mi papá empieza su clínica en el año 76, a la par de la casa. Soy su primer paciente de la clínica. Tuve un accidente, me produje una fractura maxilar, junté los dientes del suelo, me los reimplantó, me amarraron los maxilares con 8 años. Y posiblemente esa experiencia me marcó como cirujano maxilofacial, por supuesto. Mi papá es un hombre sumamente carismático, es mi héroe, ya lo vieron. Hoy tiene 82 años, sigue trabajando ahí. El año pasado tuvo un marcapasos, una fractura de un hombro y al mes estaba aquí, hace justamente un año. Así es que eso hizo, ¿verdad?, que pensemos en los pacientes como una prioridad. Las muchachas saben que es una prioridad para mí un paciente con dolor o una emergencia. Alguien dice, tengo una emergencia y le dan cita para hoy, aunque no almorcemos. Tengo dolor y ellas saben que si se tienen que quedar hasta las 8 de la noche conmigo, alguna se queda, pero hemos enseñado que eso es una prioridad. Y lo aprendimos de mi papá. La clínica hoy cuenta con 2 ortodoncistas, 2 periodoncistas excelentes, todos, una endodoncista fantástica, la doctora Frer, mi papá, que es un odontólogo increíble hasta el día de hoy, actualizado, rehabilita implantes, hace estética, y es mi mejor competencia de cirugía de cordales de Cartago, yo creo. Mi papá a veces hace más cordales que yo, porque todo el mundo lo conoce por esa habilidad y le mandan, los colegas le mandan a él las cordales. Y además pues tiene pacientes que les operó a los papás y posiblemente ya a los abuelos y esos pacientes vienen donde él. Así es que eso es parte del legado de la clínica, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? La otra cosa que ofrecemos es un servicio de calidad porque tratamos de que los pacientes sean primero, como te dije ahora. Mi esposa me ayuda a montones con los pacientes internacionales, ella es mi patient coordinator. Ahora hacemos, hace unos años para acá, pacientes internacionales de implantes, de cirugía ortognática, cirugía articular. En la cirugía maxilofacial, pues yo hago muchas de las áreas, hago estética facial, hago cirugía dentoalveolar, hago cirugía de implantes, cirugía ortognática, trauma, reconstrucción, pacientes con malformaciones, y me gusta la patología, entonces pues eso es un poco más complejo, pero toda la patología benigna la hacemos nosotros, y alguna patología como cáncer y eso la diagnosticamos. El año pasado tuvimos la idea de crecer un poquito y entonces hicimos esta clínica más parecida a un concepto moderno, digamos, mi papá dice que parece un hospital naval, claro, como él estudió en la Marina y yo vine de un hospital naval hace un par de años de un curso de trauma y me encantó el concepto, todo blanco, vidrio, entonces ese concepto lo queríamos traer aquí. Este consultorio es un poco diferente, es más como un quirófano, porque aquí hacemos cirugía grande, viene el anestesiólogo, me da sedaciones intravenosas profundas, que hace, no sé, 20 años ya no las hago yo, sino que traigo a alguien que lo haga, pese a que hice 5 meses de anestesia en Puerto Rico como parte de mi entrenamiento. Entonces podemos hacer aquí algunas cosas, hago trauma, fracturas de mandíbula, fracturas de órbita, cirugía articular,
y por supuesto rinoplastías, mentoplastías, cirugía cosmética facial, vitidectomías, todo eso lo hacemos aquí. Atendemos emergencias, porque estamos ahí 24/7 dispuestos a ver un paciente que sangró, que tiene dolor. Incluso si me llaman de los hospitales privados, pues voy y opero un trauma o de vez en cuando. Y eso básicamente es nuestro servicio. La odontología y la cirugía maxilofacial en particular son muy proactivas. Siempre estamos pendientes de encontrar la mejor solución para el paciente, la solución que se adapte a su presupuesto, la parte humana de su problema, porque la gente tiene un drama por su complejo, por lo que le pasó, por su cicatriz facial. Entonces, es una profesión muy proactiva. Tratamos de resolver todos esos problemas de la forma más integral posible. La odontología siempre ha sido innovadora. Los odontólogos somos responsables de la anestesia local, somos responsables de la sedación para procedimientos menores en Estados Unidos desde hace más de 100 años. Usamos el óxido nitroso. Tenemos un montón de innovaciones que nos fueron cambiando. Modernamente la odontología se volvió digital, y eso ha innovado la cirugía maxilofacial de forma increíble. Yo tengo más de 6 años de hacer toda mi cirugía ortognática guiada por computadora, de tener tomografías para hacer todos mis pacientes de implantes, porque eso hace una diferencia enorme. Incluso pacientes de cordales que tenían cordales muy mal posicionadas, hoy con una tomografía tenemos la certeza de dónde está el nervio, dónde no vamos a hacer daño. Así es que la innovación es justo parte de esto. Yo trato de ser innovador en mi consultorio, tenemos un láser, tenemos un tomógrafo en la oficina, tratamos de mejorar los servicios, los materiales más adecuados, la oficina maneja muy buenos laboratorios, y eso es como parte de nuestra responsabilidad por seguir el paso de la odontología moderna. Es una profesión humana, definitivamente. O sea, el odontólogo es el psicólogo de la mitad de los pacientes. Los pacientes nos cuentan su drama y nosotros tenemos que hacer nuestro drama aparte, porque tenemos que vivir el drama de los pacientes. Y es lindísimo ver a un paciente reírse o llorar después de ver una restauración o del resultado de cirugía ortognática o teniendo salud en su boca. Así es que es además humana para nosotros. Tiene una retribución enorme. Las bendiciones de los pacientes nos las llevamos para la casa. Entonces, eso hace la profesión tan humana. Yo soy el doctor José Francisco Dittel Jiménez. Soy cirujano maxilofacial. Esta es mi profesión. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Sir William Osler. Proactiva, innovadora y humana. Por medio de mi profesión, hemos decidido honrar a los grandes profesionales que tiene Costa Rica en áreas como salud, educación, arte, música y cultura. Mi profesión.